Les pedimos en primer lugar que los asistentes puedan apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en silencio. Y en segundo lugar, les damos una cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también de las instituciones que están asociadas a esta actividad, que son el Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis, UH Inclusiva, y también la Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales de la Universidad Austral. Para dar las palabras inaugurales de este seminario denominado Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, dejo con ustedes, en primer lugar, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Juan Andrés Varas. Quiero, en primer término, desearles a todos una muy buena tarde. En segundo lugar, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes en esta aula universitaria y saludar de manera muy especial a Javiera Flores, la directora regional del Cenadis, y a los representantes universitarios de aquellas entidades intrauniversitarias que tienen que ver con el tema de la inclusión y de la discapacidad. Probablemente hay pocas materias en las cuales el rol del Estado sea tan extremadamente y justificadamente relevante como el que dice relación con la promoción de los derechos, de la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es probablemente respecto de esas personas en donde ese rol del Estado consagrado en la Constitución política, en el artículo 1, que dice que el Estado tiene el deber de promover las condiciones para lograr el mayor bienestar material y espiritual posible de cada una de las personas, tenga precisamente mayor sentido. Pero también, y es trágico comprobarlo, es una de esas áreas en donde probablemente como Estado estemos más en deuda. El personal del que dispone el Estado para la promoción de estos derechos es escaso, es todavía pobre, el presupuesto es espartano para todas las necesidades que se debieran satisfacer. Y en ese sentido tenemos como sociedad una tarea pendiente gigantesca, enorme. Y en esa tarea, una universidad con vocación pública, con raigambre profunda en el territorio y con una base esencialmente centrada en quienes habitamos este territorio, como la Universidad Austral de Chile, también tiene algo que decir, algo que aportar, conciencias que crear. Y es esa la razón por la cual hemos aceptado con gratitud y con alegría la invitación que nos ha hecho el Servicio Nacional de la Discapacidad del Cenadis para llevar a cabo una actividad conjunta que es en parte académica, pero que en parte es también social, humana y una obra finalmente de la mente y del corazón, la promoción de la igualdad de oportunidades y de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenidos y doy por inaugurado esta ceremonia y este acto humano, profundo, y agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes a la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, señora Javiera Flores. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer primero a la universidad por la acogida. Cuando nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad nos presentamos ante la universidad solicitando si tenían interés para poder tener este tipo de seminario,
La universidad nos dio de inmediato una respuesta satisfactoria, que estaba interesado en trabajar esta temática. Bueno, como lo decía el decano, sin duda falta mucho por el tema de discapacidad. Nosotros, bueno, el Estado, el gobierno efectivamente se hace cargo de la inclusión, de la igualdad de oportunidades, y por eso mismo estamos tomando este tipo de alianza de diferentes áreas. Hoy día estamos en una área académica, nos interesa tener profesionales preparados, profesionales con una mirada de inclusión social. Sabemos que es una tarea que tenemos que abordar de manera transversal, desde la infancia hasta la vejez. Sin duda, como ya de manera reiterada lo había dicho, es una labor de todos, ¿ya? Como alumnos, como profesionales, como docentes, como servidores públicos. Es un compromiso de lo cual, como profesionales, tenemos que tener claro que para poder lograr y hacer un país más justo, tiene que tener la mirada social y el tema de la inclusión social. Sin duda, como ya lo decía, falta. Y sin duda, yo tengo mucha confianza que desde el trabajo en conjunto con la universidad podremos hacer grandes cosas en la región en temas de inclusión. Así que los dejo invitados. Le hago la solicitud acá al decano también, para que así como nos abrieron las puertas para este seminario, poder tener muchas puertas más abiertas en diferentes carreras para poder trabajar la temática de la inclusión. Que no solamente sea la UH inclusiva, que sin duda es importante, pero sí la inclusión es transversal, ¿ya? Así que bueno, solamente la invitación a aprovechar este seminario. Yo también vengo muy entusiasmada de escuchar, porque según la programación hay profesionales de muy alto nivel, así que espero estar atenta a todo el seminario para poder aprender también y poder tener mayor proyección para poder trabajar en la región. Muchas gracias. Les recordamos que este seminario está siendo transmitido por TV Austral y posteriormente va a ser subido en el sitio web de la facultad todos los videos de cada panel. Dejamos entonces al primer panel, denominado Ciudadanía y Discapacidad. Para ello invitamos a los primeros expositores, profesores Pablo Marchal, Hernán Cuevas y Jimena Carrasco. Pasen por favor adelante. En este seminario, los moderadores van a ser los estudiantes del doctorado en Derecho, Ramón Mayorga, Luis Palacio Sanabria y José Víctor García. El primer panel lo moderará Ramón Mayorga. Bien, muchas gracias a Alejandra por los saludos, por la bienvenida. Yo también me sumo al saludo de ella, darles la bienvenida a este primer panel, que tal como ella señaló, se denomina Ciudadanía y Discapacidad. Cada uno de nuestros expositores va a contar con 20 minutos para su ponencia, ¿cierto? Para su exposición. Y finalizadas las 3 ponencias de nuestros invitados, contaremos con 20 minutos más para dedicar a una ronda de preguntas, de consultas, de comentarios de su parte, para lo cual en cada una de las carpetas que les fueron entregadas al momento de la inscripción al seminario existen unos papelitos, cupones, tarjetitas, como quieran llamarles, en las cuales van a poder, digamos, exponer de manera escrita sus comentarios y sus consultas, y nuestros colaboradores van a estar pasando ahí por los pasillos para que ustedes puedan hacer entregas de ellas, y así nuestra traductora de lengua de señas también pueda facilitar, digamos, su interpretación. Nuestro primer expositor de este panel es el profesor Pablo Marchal, ubicado aquí a mi derecha. El profesor Marchal es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad de Glasgow y profesor de Derecho Constitucional de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Él comenzará con una exposición que se denomina El derecho a sufragio de las personas con discapacidad mental, un enfoque crítico. Así que el profesor Marshall tiene la palabra. Esto... Ahora funciona. Sí, ahora sí. Denme un minisegundo para... Lo que yo quiero compartir con ustedes son las reflexiones que me han llevado a introducirme en el terreno de la discapacidad desde la práctica o de las preocupaciones que son propias para un teórico de la Constitución o un profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Yo entré al terreno de la discapacidad preguntándome, ¿no? ¿Por qué el artículo 16 de la Constitución suspende el derecho a sufragio para las personas que están interdictas por demencia, ¿no? Y un poco las reflexiones que yo les quiero presentar, ¿no? Son las primeras conclusiones de un estudio más complicado, supongo, que me va a tener que llevar necesariamente a investigar el terreno, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? Entonces lo que me gustaría compartir con ustedes es un problema primariamente normativo, ¿no? Que se refiere a la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derecho internacional de los derechos de las personas con discapacidad y el ordenamiento interno chileno, ¿no? Y además me gustaría hacer algunos comentarios acerca de esto en perspectiva crítica, ¿no? Es común que la legislación electoral excluya el ejercicio de sufragio de las personas afectadas por alguna discapacidad mental. Un reciente estudio encontró que solo 11% de los países miembros de las Naciones Unidas carecen de restricciones para la participación electoral de estas personas. Por otro lado, el 36% establece restricciones para todo tipo de persona con discapacidad mental. Un 11% lo hace si dichas personas están detenidas en un establecimiento psiquiátrico, y un 29% lo hace si la discapacidad ha sido declarada por un tribunal. El Estado de Chile se encuentra entre aquellos que fijan restricciones que dependen de una declaración judicial. El artículo 16 de la Constitución chilena, como les comentaba, establece que el derecho a sufragio se suspende por interdicción en caso de demencia. La interdicción consiste en un procedimiento que busca declarar la incapacidad legal absoluta de una persona para realizar actos y contratos y de representarse a sí misma. Debe notarse que bajo la causal legal de demencia pueden incluirse tanto discapacidades generadas por trastornos mentales y neurológicos como aquellos resultantes de las psicosis funcionales, demencias, epilepsias, discapacidad intelectual, trastornos derivados del abuso de sustancias y depresión. Dependiendo de la vía legal que se utilice para adoptar la decisión, un tribunal de justicia oirá a expertos del Instituto Médico Legal, parientes y a un defensor público. O, utilizando otro procedimiento, ¿no?, solamente a la persona con discapacidad mental y sus parientes, cuando esa persona se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. El tribunal que declara esta interdicción, junto con nombrar un curador, que es la cuestión que principalmente, que es el objeto principal del procedimiento, ¿no?, oficiará al registro electoral para que éste suspenda la inscripción de la persona afectada y su nombre sea borrado de las nóminas electorales. La regulación descrita solo impacta en el derecho a sufragio de un número limitado de personas y, por tanto, las personas con discapacidad mental no sujetas a interdicción siguen estando legalmente habilitadas para sufragar.
El tratamiento legal del que son objeto las personas con discapacidad mental contrasta con el cambio que durante las últimas 2 décadas ha afectado la comprensión de la discapacidad en general y de la discapacidad mental en particular. Esta ha dejado de ser vista como un problema médico que requiere tratamiento de este tipo, ¿no? Y ha comenzado a ser vista como un problema de derechos humanos, el que, partiendo de la base de la igual dignidad de todas las personas, mira la discapacidad como un conjunto de obstáculos físicos y actitudinales que deben ser removidos para la plena integración de las personas con discapacidad mental en la sociedad. Este cambio de enfoque para enfrentar esta discapacidad ha tenido un eje impulsor desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que posibilita no solo un análisis legal crítico de la regulación chilena sobre la capacidad jurídica y el régimen de interdicción, sino también sobre el reconocimiento del derecho a sufragio de las personas con discapacidad mental. En este sentido, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce, de 1948 ya, reconoce el derecho a todas las personas a tomar parte en el proceso político y señala que las elecciones deben estar basadas en un sufragio igual y universal. Similar derecho está consagrado en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Recientemente, el artículo 29 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2007 ha establecido el derecho a las personas con discapacidad, no distinguiendo entre discapacidad física y discapacidad mental, a participar en la vida pública y política en pie de igualdad con las demás personas, siendo explícito al señalar que debe entregarse a las personas con discapacidades el derecho y la oportunidad de sufragar en secreto y sin intimidación, y de presentarse como candidato y ejercer cargos públicos y de elección popular. Asimismo, la Convención establece en su artículo 12 el deber del Estado a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de sus vidas. Estos derechos y deberes consagrados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no son de aplicación inmediata en el orden legal interno de los Estados suscriptores, sino que deben ser implementados por medio de la introducción de legislación doméstica. El Estado de Chile es suscriptor de todas las convenciones mencionadas y por tanto se encuentra obligado por ellas. Con la finalidad de adecuar nuestra legislación interna a las normas internacionales que regulan la discapacidad, es que en el año 2010 entró en vigencia la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Sin embargo, la participación electoral de las personas con discapacidad mental no fue un asunto incluido en el texto de la ley y ni siquiera fue discutido en el trámite legislativo del proyecto. Esta situación puede deberse a que desde el año 2007 está en vigencia la institución llamada del voto asistido. Conforme a ella, las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte ejercer el derecho a sufragio podrán ser acompañadas hasta la mesa de votación por otra persona que sea mayor de edad y estará facultada para optar por ser asistidas en el acto de votar. En cuanto a la ley, esta ley del voto asistido no distingue entre personas con discapacidad física o mental, el sufragio asistido es una institución que se encuentra también disponible para las personas con discapacidad mental. Esto es para ambos casos, ¿no? Con la excepción de las personas que se encuentran bajo interdicción, ¿no? Que como ya se mencionara, tienen el derecho a sufragio suspendido. Así puede constatarse que el enfoque inclusivo desarrollado por las leyes del 2007 y el 2010 no consideró la revisión de la institución de la interdicción por demencia ni la suspensión del sufragio como su consecuencia. Asimismo puede verse, en Chile, al igual que en otros países signatarios de las referidas convenciones, existe un conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y la regulación constitucional y legal en esta materia. Si bien la institución del voto asistido implica una mejora en la situación de las personas con discapacidad en general, o al menos lo hace en forma nominal, un grupo de personas con discapacidad mental, esto es, las que están afectas a interdicción, continúa siendo excluido electoralmente en infracción a los estándares de derechos humanos en la materia.
La exclusión electoral de las personas con discapacidad mental se justifica normalmente sobre la base de que dicha exclusión es una forma de garantizar la integridad de la elección. Esta consiste en el cumplimiento de estándares legales que permitan una participación electoral libre e igual por parte de los ciudadanos y de la realización de una elección libre y confiable. La mantención de la integridad electoral requeriría que solo aquellos que tengan la capacidad de participar de manera racional e informada pudieran sufragar. En ello, encontraría su explicación la exclusión de las personas que carecen de dicha capacidad, típicamente los menores de edad y las personas con discapacidad mental. Sin embargo, desde que no hay requisitos de capacidad para la inscripción en el registro electoral, de hecho en Chile la inscripción se efectúa de forma automática al cumplir los 18 años de edad, existe una presunción de que todas las personas mayores de edad son competentes para votar racional e informadamente. Curiosamente, en relación a las personas con discapacidad mental, esa presunción se invierte y generalmente son considerados formal e informalmente incapaces para sufragar, aun cuando su discapacidad no se corresponda con una falta de aptitud específica para hacerlo. Esta exclusión de la esfera pública coincide con las razones para la declaración de su incapacidad legal en la esfera privada, que consiste en celebrar contratos y disponer de su patrimonio, que afecta también a estos dos grupos. Y así, la Constitución chilena ha decidido hacer depender la primera, esto es la capacidad política, derechos de participación política, de la segunda, la capacidad patrimonial, de disposición patrimonial. En términos concretos, se argumenta que las personas con discapacidad mental presentan un riesgo para la integridad de la elección por varias razones. En primer lugar, su sufragio es más intensamente susceptible de ser manipulado y su voluntad electoral coaccionada. Tanto los oficiales electorales como los cuidadores u otras personas cercanas a las personas con discapacidad mental podrían ejercer una influencia indebida, se argumenta. En resumen, las personas con discapacidad mental no son suficientemente autónomas e independientes para sufragar. En segundo lugar, existe un riesgo importante de que dichas personas voten incorrectamente desde un punto de vista técnico, por ejemplo, anulando el voto, pero también incorrectamente desde un punto de vista moral, por ser incapaces de ser conscientes de sus propios intereses y del interés general a la hora de tomar decisiones. En suma, las personas con discapacidad mental carecen de las habilidades cognitivas, la virtud cívica y la conciencia moral para sufragar debidamente. Me gustaría ofrecer 3 razones para criticar este enfoque. En primer lugar, esta aproximación crítica que yo presento, ¿no?, recibe el respaldo de numerosos estudios empíricos que se ha realizado en relación a la capacidad para sufragar de las personas con discapacidad mental. En estudios realizados en los Estados Unidos y en Alemania entre 1970 y el año 2009, se ha mostrado que no existen diferencias relevantes entre los resultados de las personas internas en una institución de salud mental y el voto en general, ¿no?, con excepción de una leve tendencia a votar por candidatos pertenecientes a partidos de izquierda, lo que puede deberse a que estas personas están conscientes de ser parte de grupos socioeconómicamente desventajados en la sociedad y por tanto votan por candidatos que creen que defenderán sus intereses. Lo que se sigue de los últimos estudios en la materia es que las personas con discapacidad mental pueden comprender la actividad de votar, sus efectos y ejecutarla correctamente, y por tanto que se debe presumir que ellas poseen la capacidad de sufragar. Cualquier medida, sin embargo, que requiera la exclusión de una persona desde el grupo de las personas habilitadas para votar, tiene que partir de un estudio más pormenorizado y particularizado de la capacidad para sufragar. Es completamente diferente sostener que la capacidad para sufragar está ausente en las personas con discapacidad mental, que sostener que la capacidad para votar está ausente, ¿no?, en personas con Alzheimer o demencia, con síndrome de Down o con algún trastorno de tipo autista, ¿no? En segundo lugar,
Esta evidencia empírica ha permitido a algunos críticos sostener que la exclusión electoral de estas personas obedece a una discriminación institucional que está basada en estigma y prejuicio. Si bien la exclusión electoral de las personas con discapacidad mental puede provenir de una comprensión médica de la discapacidad, que la considera una desviación de un tipo psicológico considerado como normal, o también puede provenir de políticas sociales, prácticas, actitudes y creencias que configuran un contexto social que impide su participación social, creo que estas no vienen sino a reforzar la causa principal, que es el estigma. Este consiste en la forma de exclusión que resulta de la interacción de identidades y la percepción social de la discapacidad mental como algo negativo, degradante e inferior. Este diagnóstico, por supuesto, puede extenderse a todas las esferas en que las personas con discapacidad mental podrían ejercer su capacidad de toma de decisiones y en que ellas son despojadas de tal posibilidad, prefiriéndose la sustitución de su voluntad por la de sus cuidadores, más que medidas de apoyo para la toma de decisiones autónomas. Por último, la tercera razón que me gustaría compartir con ustedes es que, además de afirmar que esta se trata de una exclusión injustificada, debe tomarse en cuenta que la inclusión electoral de las personas con discapacidad mental podría traer efectos sumamente positivos. En primer lugar, podría acarrear lo que yo llamaría su reconocimiento social. En la medida que el derecho a voto es una marca de la calidad de ciudadano libre e igual, su reconocimiento tiene efectos positivos para la estima, la autoestima y el respeto social que la persona experimenta. En segundo lugar, la inclusión electoral podría tener un impacto importante en la integración social de la persona con discapacidad, permitiéndole realizar las mismas acciones y vivir una vida similar a la de sus conciudadanos. En tercer lugar, la inclusión electoral de estas personas podría iniciar un proceso de empoderamiento, el que ellos comiencen a ser vistos como personas con intereses específicos que necesitan ser satisfechos y que son abordados como tales por las autoridades políticas y sus representantes, podría llevar a una mejora de las condiciones de vida de este grupo específico de ciudadanos. Estudios empíricos defienden este enfoque inclusivo, mostrando que las propias personas con discapacidad mental consideran que sufragar es una actividad importante para ellos y que deben ser incluidos en el padrón electoral. El reconocimiento del derecho a sufragio de las personas con discapacidad mental es un objetivo que requiere una acción concertada de grupos de pacientes, cuidadores, asociaciones y activistas de los derechos humanos. En esta tarea, el conflicto entre los derechos humanos de las personas con discapacidad mental involucrados y la regulación legal nacional debe ser tenida en cuenta porque podría constituir una herramienta valiosa en la búsqueda de la eliminación de estas formas de discriminación. La ayuda de los cuerpos internacionales también debe ser considerada en la medida que se use esos derechos humanos como una estrategia para incluir a estas personas. Esta tarea, sin embargo, y con esto quiero concluir, no terminará con el reconocimiento jurídico de su derecho a participar electoralmente. Las dificultades que estas personas experimentan para sufragar trascienden las barreras institucionales. Estudios comparados reportan que allí donde las personas con discapacidad mental están legalmente habilitadas para sufragar, ellas se enfrentan a una serie de barreras informales que hacen que su participación sea sustancialmente menor al resto de la población. En primer lugar, ellas reciben poca educación sobre cuestiones políticas o sobre cómo tomar decisiones electorales. Esta falta de educación e información afecta también a los encargados de la elección y a los cuidadores de las personas con discapacidad mental, los que muchas veces no están informados de que estas personas, las que están a su cuidado, están habilitadas legalmente para sufragar. Y otras tantas creen que el hecho de necesitar ayuda los inhabilitaría para hacerlo. Programas de educación para participar en las elecciones especialmente diseñados para personas con discapacidad mental y sus cuidadores contribuirían a mejorar este problema. En segundo lugar, los procedimientos de votación no están diseñados para garantizar que las personas con discapacidad mental puedan acceder al sufragio. Los recintos y procedimientos de votación y el diseño de las papeletas puede volverse confusos para personas que, sin embargo, pueden tomar una decisión sobre cómo votar. La simplificación del procedimiento electoral facilitaría la participación de todos los ciudadanos, pero especialmente de los más vulnerables. Con esto quiero terminar. Gracias.
Gracias, profesor Marshall, por su exposición. Vamos a continuar con las rondas de ponencias del panel. En segundo lugar, a mi lado izquierdo tenemos a nuestro siguiente invitado, el profesor Hernán Cuevas, quien es cientista político, doctor por la Universidad de Essex, investigador de la Universidad de Concepción, y nos presentará su ponencia denominada Sordera, Oralismo y Sordidad, desafíos para el régimen de ciudadanía y la educación de personas sordas y oyentes. Profesor Cuevas. Bueno, muchas gracias por esta enorme asistencia. Primero, felicitar también a los asistentes. Usualmente uno da primero las gracias a quienes invitan, pero acá, por el interés realmente demostrado, creo que debieran ser mencionados, ¿no? Y darle las gracias a la universidad por esta invitación, también a Senadis, ¿no? Y a todos los colegas acá presentes. Yo tengo en realidad un paper bastante largo que creo que no voy a alcanzar a presentar, ¿no? En todo lo que implica el paper. Entonces, quisiera quizás cambiar de estrategia y combinar la lectura de algunas secciones con algunas observaciones más orales, ¿ya? Y espero que usted no vaya a tener dificultades con estos cambios del plan inicial. Bueno, esta investigación se basa en mi propio trabajo empírico y cualitativo y también en dirección de trabajo de algunos estudiantes, ¿eh? Y aunque tuve la intuición previa, ¿no?, de que este tema de la discapacidad y la sordera, ¿no?, y la enfermedad crónica relativa a la audición podía ser muy relevante, solo en el curso de la investigación llegué a concluir que las observaciones y conocimientos empíricos podrían ser mejor comprendidos bajo el prisma de algunos conceptos de la teoría política contemporánea, en combinación con algunos conceptos desarrollados también por los estudios críticos de la sordera, cuestión que es bastante desconocida. Y si bien la teoría política se ha ocupado recientemente de minorías, de enfermos crónicos y discapacitados como parte de su interés por la diferencia, no ha reparado suficientemente en la heterogeneidad de experiencias e identidades que ocultan incluso dichas categorías de personas diferentes. Lo ponemos como discapacidad en general, y probablemente si alguno de ustedes tiene amigos sordos, y los sordos acá presentes, nos contarán, por ejemplo, cómo sienten esta manera de ser denominados, ¿no? Y si es que ellos sienten realmente que lo que los define es una discapacidad. Ese es justamente, yo creo, el punto de la cuestión. Es usual encontrar en la literatura especializada relatos acerca de la evolución que ha tenido la representación de la discapacidad en la medicina y en las ciencias humanas. De este modo, las personas con habilidades y condiciones especiales han sido representadas culturalmente, clasificadas, han sido tratadas social y políticamente y también médicamente de manera diferente a lo largo de la historia. Estos estudios presentan frecuentemente una cierta evolución desde un paradigma tradicional en el que dominó la comprensión religiosa de la discapacidad, pasando luego a un paradigma biomédico, racionalista, científico y patologizante, que se vincula al proceso de secularización y de modernización, para arribar más recientemente a un paradigma social de la discapacidad que enfatiza la construcción social de la condición del cuerpo de las personas diferentes. En términos generales, esta literatura, ¿no?, muestra cómo la noción de normalidad corporal ha sido histórica y socialmente construida de modo relacional, oponiendo a la normalidad una serie de representaciones de otros anormales. Esta representación de la normalidad y la anormalidad se ha impuesto desde prácticas de conocimiento privilegiadas como la medicina y otras ciencias humanas como la pedagogía. Esta comprensión de la normalidad-anormalidad puede, sin embargo, ser desconstruida para develar su formación contingente, es decir, que no es necesaria esa manera ni es la única manera de comprenderlo. No hay una necesidad lógica de que sea la única forma de establecer esa distinción entre un cuerpo y la condición de un cuerpo y otro. Podría ser distinto también. Y lo que me ocuparé en este artículo es específicamente de la sordera, que se ha dicho que es un tipo único
Dolny, que ha señalado eso, un tipo único de discapacidad. Y que en este sentido, en realidad, bueno, ustedes no lo pueden leer, pero lo pongo entre comillas, ¿no? Porque justamente, como decía al inicio, ese es el punto de la cuestión, ¿no? Si realmente lo podemos llamar una discapacidad. Y hay algunos que han dicho que no se trataría de una discapacidad, sino que de una categoría social, en cierto sentido, similar a las minorías lingüísticas o sexuales. Y acá quiero hacer una breve interrupción porque minorías lingüísticas, ustedes ya están percibiendo, ¿no es cierto?, que al ver a nuestra intérprete acá, hay una singularidad allí, ¿no? Son una minoría lingüística. Que a diferencia de otras, ¿no? No se transmite como se transmite la cultura, ¿no? Por lazos familiares, ¿no? En que uno aprende del padre o la madre la lengua, o de ambos, ¿no? De la familia. En el caso de la lengua de señas, muchas veces ellos nacen también, los sordos, en familias que son familias de oyentes y personas orales, ¿no? Y por lo tanto, esa herencia lingüística no se continúa, ¿no? Es otra forma de transmitirse. Y desde ese punto de vista, se distingue de otras minorías lingüísticas. No es lo mismo que otra minoría cultural, por lo tanto. No es igual, ¿ya? Hay familias, no son las familias completas de familias de personas sordas. Eso quiero dejarlo bien claro, ¿no? Y de otro lado, se asemeja en parte tal vez a esta idea de que podrías acercarse a la idea de las minorías sexuales, en el sentido de que las minorías sexuales se vinculan, ¿no? en el proceso de irse reconociendo como una identidad distinta. Y algo parecido sucede con las comunidades sordas, ¿no? En donde las personas se vinculan en el proceso de formación y de concepción de su propia identidad, con otros similares, ¿no? Diferentes autores han descrito críticamente, desde la perspectiva de la sociología de la discapacidad, los estudios de la discapacidad y los estudios de la sordera, las diferentes comprensiones que la sociedad han construido acerca de la sordera. Y siempre predominantemente oyente, en verdad, esas construcciones. Este conjunto de trabajos muestran cómo la mirada médica llevó a objetivar la sordera y a regularla desde mediados del siglo XIX con resultados opresivos para los sordos. Solo recientemente esta tendencia comenzó a cambiar. Hay algunos autores que realizan un relato de tintes más personales incluso, ¿no? Como Humphreys y Patton, que son académicos sordos, ¿no? Basándose principalmente en evidencia sociolingüística, histórica, etnográfica, ¿no? Ellos proponen que los sordos poseen una cultura propia y particular. Estos autores definen la cultura sorda a partir de sus creencias compartidas, prácticas comunes y en especial a la lengua, ¿no? Que les es propia, el lenguaje de signos o de señas. Este conjunto de elementos distinguiría a los sordos como una comunidad particular, diferente de la mayoría oyente, pero también distinta de otros sordos y de personas con dificultades para oír. No sé si ustedes lo saben, pero cada lengua de señas es diferente, ¿no? A otras, porque están en ciertas... De alguna manera, no solamente se define por su relación entre las personas sordas, sino que también por tener una relación con la comunidad mayoritaria que los rodea. Es decir, hay una lengua de señas chilena, una lengua de señas peruana, una lengua de señas británica, ¿no? Y esas distintas lenguas de señas no necesariamente hablan entre sí, ¿no? Entonces hay una posición bien singular de la lengua de señas. Lo que quisiera ahora tratar de abordar, me voy a saltar una larga consideraciones sobre cómo la educación opera acá, ¿no? La educación de las personas sordas. Y resumirlo muy brevemente, ¿no? Eso diciendo que la educación es un mecanismo clave para poder gobernar a las poblaciones en general.
Y desde esa perspectiva también, ¿no? Y ese es tal vez el eje crítico que yo quiero introducir en esta discusión hoy día, habría que pensar también de qué manera opera la educación de personas sordas, pero no solamente de las personas sordas, sino que también de las personas oyentes, ¿no? En cómo se gobierna distintas poblaciones, porque la idea de la inclusión y la integración, ¿no es cierto?, son aparentemente muy loables, ¿no? Pero la mirada crítica nos obliga, ¿no?, a poner atención en cómo se produce eso y cuáles son los supuestos de esas formas de integración, ¿no es cierto?, que se promueven. Y lo que algunos autores críticos han tratado de demostrar en sus estudios empíricos sobre cómo la educación de personas sordas ha evolucionado históricamente es que en verdad los supuestos han sido siempre los supuestos de los oyentes, los supuestos del cómo educar a esos grupos de población, ¿no? Y eso naturalmente trae problemas aparejados, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de quiénes son las personas sordas. Porque implica un esfuerzo, por ejemplo, es cuestión de que ustedes lo conversen con algunos de sus colegas o compañeros, ¿no?, sordos. Hay un esfuerzo, por ejemplo, por tratar de introducir la lectoescritura, muy importante. Por introducir la oralidad, también muy importante, en donde ellos tienen que aprender a leer, ¿no es cierto?, los labios. Hagan un poco el ejercicio mental de lo que significa leer labios, ¿no? Y se van a dar cuenta que, y eso hay estudios sobre eso, ¿no?, el porcentaje de lo que la persona puede realmente entender por la lectura de labios es un porcentaje relativamente bajo. Con lo cual ellos están obligados a hacer un esfuerzo ingente, ¿no?, impresionante, para poder comprender realmente, ¿no?, lo que las personas orales dicen. Pero la educación de personas sordas ha impulsado precisamente eso. Entonces, esta es mi pregunta para aquellos que forman parte también de la comunidad de personas sordas. ¿Cómo sienten, ¿no?, y que ellos reflexionen también con nosotros conjuntamente acerca de esos supuestos que ha habido en general en las formas de educación de personas sordas, ¿no? ¿Qué implicancias tiene eso? El tema de la integración también. El integrar en un mismo grupo a personas sordas y oyentes en los procesos de aprendizaje. Ese es otro tema también de discusión, porque lo que hay como supuesto es justamente nuevamente el supuesto oyente, de que yo lo introduzco en un medio, ¿no?, en donde hay una mayoría oyente y él va a tener mayores incentivos para aprender a leer los labios, por ejemplo, y aprender a comunicarse y conducirse, ¿no es cierto?, de manera adecuada para la mayoría oyente. Y nuevamente ahí el tema es que mucha de la investigación más seria ha ido demostrando que la educación de sordos requiere que estén en una comunidad de personas sordas, ¿no?, más bien segregados que integrados incluso. Y que el bilingüismo se logra desarrollar de manera mucho más potente de esa manera, ¿no?, es decir, generando educación para sordos, ¿no?, separados y no necesariamente integrándolos como una minoría dentro de grupos de oyentes. Creo que me queda poco tiempo. No sé cuánto me queda. ¿Sí? Ya. Bueno, quería invitarlos a reflexionar un poco sobre eso, porque lo que hay detrás de estas formas de pensar la educación es una serie de supuestos que son lo que se llama el audismo, es decir, una especie de ideología acerca de la superioridad de la cultura auditiva, ¿ya?, por sobre otras, y también el oralismo, la superioridad de una cultura oral, ¿no es cierto?, por sobre otras formas de expresión. Y esto vinculándolo muy estrechamente a algo que yo creo que podemos discutir después con Pablo en el momento que tengamos ese espacio, que tiene que ver con cuáles son los supuestos acerca de cómo se concibe
al sujeto humano, digamos, ¿no? Que son supuestos que tienen que ver con la racionalidad, por ejemplo, ¿no? Y que en el caso de prácticamente todas las culturas se supone, ¿no es cierto?, se transmite también la cultura, ¿no? Y lo que es tomado como razonable en cada cultura por medio de la lengua. Entonces, la lengua tiene un rol ahí súper relevante, pero lo que estamos acá haciendo es imponiendo a ciertos grupos que naturalmente habla otra lengua, que es la lengua de señas, ¿no?, la necesidad de aprender la lengua de la mayoría que los rodea, ¿no? Y ese es un problema muy serio. Y ha llevado a muchos a suponer también que entre racionalidad y lengua hablada hay una relación muy estrecha, ¿no? Ese es el supuesto también de buena parte de la educación de sordos hasta hace tiempos muy recientes. Y ha llevado a pensar que, por ejemplo, es imposible el desarrollo de habilidades cognitivas de personas sordas, ¿no? O que es más limitado, ¿no? Y desde ese punto de vista, la pregunta que tú te hacías acerca de los interdictos también ha sido una pregunta, ¿no?, que se ha planteado en ciertos momentos para personas sordas, ¿no? Sabemos que ellos no tienen una limitación, en todo caso, para votar, ¿no? No la tienen en este país, pero fíjense ustedes en lo limitante que puede significar llegar a votar sin tener información, ¿no? Es decir, ¿hace cuánto tiempo estamos teniendo los noticiarios, por ejemplo, gente que está haciendo lo que ustedes hacen acá, ¿no?, como intérpretes? Hace no tanto tiempo, ¿no? Y los invito a pensar, imaginarse cómo sería tener a un parlamentario o un senador sordo que se comunica de esta forma, ¿no? Y que quiere comunicarse de esta forma también. No solamente porque tiene a electores, ¿no?, que votaron por él, sino que también porque quiere hacer valer su identidad en el espacio, ¿no? Piensen en nuestras instituciones políticas, están todas estructuradas desde el momento de la información al momento de la deliberación también, ¿no?, estructuradas sobre supuestos del audismo y del oralismo, ¿no? Entonces, pensar en una ciudadanía y en una democracia integradora de personas sordas es en realidad repensar buena parte de nuestras estructuras, ¿no?, y nuestras conductas cotidianas en el mundo político. Implica, por lo tanto, un desafío muy mayor y es muy interesante también hacer ese ejercicio, creo yo. Hay una serie de supuestos también entonces en la constitución de la ciudadanía y en la constitución de los órdenes políticos legítimos, ¿no?, y hoy en día la democracia, que nos llevan a pensar, ¿no?, que hay supuestos, ¿no?, ideológicos, es decir, por así decirlo, ocultos, no explicitados, ¿no?, y que han sido naturalizados por esta cultura del audismo y del oralismo. Yo no tengo respuestas para esto, ¿no? No quiero decir que acá haya esa oportunidad de decir, ya, pero a ver, pero entonces, ¿cuál es el diseño? ¿Ah? ¿De qué manera lo hacemos? No lo hay, yo creo que hay que buscarlo, digamos, sí, ¿no? Y me parece que el problema de cómo comprender la constitución de estas instituciones básicas, ¿no?, de las sociedades contemporáneas democráticas, ¿no?, es una invitación también a los activistas, al movimiento de personas con discapacidades y en particular de las personas sordas. En particular de las personas sordas. Y no está muy alejado de ese desafío, ¿no es cierto?, también el desafío de la educación. Es decir, creo yo que por ahí es por donde habría que comenzar, ¿no?, a pensar esta forma de nuevo relacionamiento, de nuevo pacto social, si ustedes quieren, ¿no?, más integrador de esta particular comunidad, la comunidad de personas sordas. Pienso que desde esa perspectiva, ¿no?, pensando en cuál sería la forma de educación más adecuada,
podríamos buscar ciertas soluciones. El bilingüalismo, incluso aquellos autores tal vez más radicales que yo he encontrado, ¿no? que sostienen que hay una cierta epistemología, incluso hay una ontología de la sordidad, ¿no? Hablan de sordidad para referirse precisamente a esta cultura y este modo de ser persona humana, ¿no? Desde la sordera. Incluso ellos yo creo que hacen la concesión de que el bilingüalismo es el camino. Y desde ese punto de vista creo que el desarrollo de la educación, una educación bilingüal pensada para las personas sordas, es lo que nos permite efectivamente el pensar a futuro las posibilidades de diálogo, ¿no? en espacios democráticos. Y creo que las categorías más interesantes que nos provee la teoría política para pensar este diálogo tienen que ver también con cosas que hemos pensado para otras minorías culturales y lingüísticas. Pensar de manera intercultural, ¿no? El encuentro entre personas oyentes y personas sordas, ¿no? Los modelos de interculturalidad establecen una forma de comprender el diálogo, ¿no? Que se asemejan bastante a aquellos que hayan leído alguna vez algo de hermenéutica. Esto les traerá alguna resonancia tal vez en la memoria, ¿no? Que implica en el fondo el hablar entre dos que son muy distintos, dos que hablan lenguas diferentes, ¿no? Y esta idea de la fusión de horizontes, mirar a la cultura como un horizonte, ¿no es cierto?, de comprensión que no necesariamente es coincidente, sino que hay inconmensurabilidad incluso respecto de otros horizontes culturales. Y no obstante eso, la situación de diálogo, ¿no?, está allí, la situación de encuentro está allí. ¿Cómo generar puentes, ¿no?, entre dos culturas tan distintas? Es la pregunta. Y pienso que hay en la teoría política contemporánea las formas de pensar el diálogo, ¿no es cierto?, como lo hace Iris Young, por ejemplo, a partir de la idea de regalo, de la idea de sorpresa, ¿no? No a partir de ¿qué es lo que es un regalo? Un regalo es algo que viene empaquetado y que te sorprende y que es además generoso, ¿no? Y la idea de sorpresa también es algo que es totalmente inesperado e impredecible. Un encuentro con un otro, ¿no es cierto?, distinto, un encuentro intercultural con un otro tan distinto, implica también apertura a recibir un regalo, apertura a recibir una sorpresa, a sorprenderme con el cómo el otro es distinto, pero también a sorprenderme, digamos, no en el sentido de sufrir un miedo, sino que sorprenderme en el sentido favorable, digamos, de una sorpresa que expande mi forma de pensamiento. Eso yo creo que es también la clave. Requiere de una práctica, de un desarrollo, de una actitud, ¿no?, de un hábito también en generar estos encuentros interculturales, que no son algo fácil de lograr. Pero me parece que estos modelos de diálogo, ¿no?, favorecen, ¿no?, esas formas de pensar y de encuentro. Bueno, supongo que ya llevo demasiado rato hablando y que hay que concluir, así que vamos a dejar tiempo, espero yo, para discutir después al final, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cuevas. Antes de que comencemos con nuestra tercera invitada, les voy a hacer recuerdo que en esta ocasión la ronda de preguntas vamos a estructurarla en base a las tarjetitas o papelitos que hay en sus carpetas para que ustedes puedan confeccionar y presentar sus preguntas a los laborantes de la facultad que están ubicados en cada uno de los pasillos para que ustedes puedan hacerle entrega de las preguntas y así las tengamos cuando sea la oportunidad y nuestra intérprete de señas también pueda tener acceso a ellas con antelación. En tercer lugar, para poner término a este primer panel antes de que hagamos la ronda de preguntas,
voy a dejar con usted, no sé si estará lista, la profesora Jimena Carrasco, quien es terapeuta ocupacional y doctora en Psicología Social de la Universitat Autónoma de Barcelona. Es además profesora de la Escuela de Terapia Ocupacional de nuestra universidad. Y su ponencia se denomina Discapacidad psíquica y ciudadanía en el marco de los procesos de reforma de la institución psiquiátrica. Profesora Carrasco, tiene la palabra. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Agradecer también a la invitación, agradecer a la concurrencia. También comparto la alegría de ver que hay bastante gente. Y bueno, lo que yo les voy a presentar tiene que ver con el trabajo que llevo realizando como terapeuta ocupacional y luego como investigadora en psicología social. Y me voy a conectar en muchos puntos con muchas de las cosas que se han dicho, así que está súper bien. Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir a la hora de hablar de discapacidad de causa psíquica, ¿ya? Es que la discapacidad psíquica no se puede entender si no es entendiendo el contexto de producción de esa diferencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que hoy en día consideramos discapacitada psíquica, lo que hemos hablado acá también, se han ido construyendo a lo largo de una serie de situaciones sociales, políticas, económicas, contextuales, que van a configurar su forma de estar en este mundo como seres sociales y por lo tanto seres discapacitados psíquicos, ¿sí? Siguiendo esa línea, entonces, hay que decir algo que para mí es fundamental para poder entender la discapacidad psíquica en el contexto actual, que es el tema de los procesos de reforma en la institución psiquiátrica, ¿ya? El profesor Pablo hablaba del tema de la interdicción de pacientes psiquiátricos o enfermos mentales y de lo que ha ido ocurriendo en el tiempo. Cuando la gente que no está cercana al tema, cuando se habla de pacientes psiquiátricos, se imagina el antiguo psiquiátrico, ¿no? El manicomio, el hospital psiquiátrico, ¿sí? Bueno, eso hoy en día en el mundo occidental va siendo pasado y en nuestro país también, ¿ya? A partir de movimientos críticos de la psiquiatría institucional en la década de los 60 y los 70, en distintos países centrales, eso es importante también tenerlo en cuenta, va a haber una fuerte crítica a la institución psiquiátrica, que va a llevar finalmente a una modificación en los dispositivos de intervención de la locura y por lo tanto, y este es el supuesto del que yo parto, a la misma constitución de la persona con enfermedad mental o discapacitada psíquica. Bueno, para los que no lo saben, aquí veo a varios que ya me han escuchado y ya se lo saben porque lo tuvieron que estudiar, pero los principales cambios tienen que ver con sustituir los grandes hospitales psiquiátricos por redes de servicios diferenciados según distintas necesidades de las personas, establecer algunas restricciones de la intervención, específicamente todas las que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, justamente, como tratos vejatorios, uso de fuerza física innecesaria, y desde ahí en adelante esta valoración de la ciudadanía y la participación de este tipo de personas. O sea, este tipo de cuestiones que hoy día nos planteamos acá, como la participación de las personas con enfermedad mental, es algo que hace 50 años atrás no era tema, ¿ya? El que lo estemos planteando hoy en día tiene que ver también con estos procesos de cambio y de reformulación. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de Chile? ¿Ya? ¿En qué estamos en este minuto, en este proceso? Bueno, Chile, a partir del año 2002, ¿cierto? 2001, genera un Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, ¿ya? Que establece sustituir el antiguo hospital psiquiátrico o la política hospitalocéntrica por esta red de servicios de salud mental y psiquiatría, ya que esta es la foto que aparece en el Plan Nacional de Salud Mental, que aprovecho de decirles que está en reedición. Pero como lo ven, ¿no? Lo que está en el centro de la red no es el hospital, ¿ya? Esto es súper importante para los que no están en el área. Lo que está en el centro de la red son los COSAM,
acá en Valdivia llamados CESAMCO, que son centros ambulatorios de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Donde las personas con enfermedad mental no permanecen, no viven, sino que van, tienen sus atenciones y luego se van a sus casas, siguen haciendo sus vidas con una serie de apoyos para poder superar los problemas que se les presenten. Pero este COSAM, además de existir, tiene toda una red de otros dispositivos que van a actuar también sobre este enfermo, paciente, dentro de los cuales, hay varios hogares protegidos, organizaciones comunitarias, las unidades de psiquiatría que no desaparecen, pero se modifica un poco su función. Y esto que quiero que está marcado acá porque quiero que presten atención, que son los centros de rehabilitación psicosocial, ¿ya? Porque después me voy a referir específicamente a eso. ¿Por qué? Porque dentro de la red los centros de rehabilitación psicosocial son aquellos orientados al proceso de rehabilitación de personas con discapacidad de causa psíquica, ¿ya? O sea, y ahí hace la distinción. No toda persona que es usuario de una red de salud mental y psiquiatría podemos asumir que tiene una discapacidad psíquica, ¿ya? Muchos de nosotros podemos haber tenido familiares alguna enfermedad mental, enfermedad de causa psíquica, y no por eso podemos decir que son discapacitados. Pero, bueno, esta red, este modelo de red que se propuso el año 2001, ya lleva 16 años de curso, se inscribe en lineamientos mayores que están dados por organizaciones internacionales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente el proceso de reforma de la institución psiquiátrica, aun cuando es celebrada como un triunfo, ¿no? Revolucionario y transformador, la verdad es que hoy en día es una institucionalidad que marca una pauta y que establece cómo se debe hacer, ¿ya? Es decir, no es opción, en el caso de Chile y de los países que suscriben a la OMS, el decir, no, nosotros no vamos a tener una red de salud mental, ¿ya? Y estas instituciones a nivel mundial, la OMS en particular, establecen incluso sistemas de evaluación del avance que llevan los países en relación a la transformación de su sistema de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Y acá tengo algunas cifras de la última aplicación la sigla está ahí abajo, no sé si se alcanza a ver, sí. El WHO-AIMS, ¿ya? La primera aplicación de este instrumento fue el año 2004 en Chile, y la segunda aplicación fue con datos del 2012, pero salió publicada en el 2014, ¿ya? Y aquí lo que les quiero mostrar básicamente es, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Este es el gasto, en el caso de Chile, para salud mental y psiquiatría, ¿ya? Como ustedes ven, estaríamos entre medio de países con un ingreso medio bajo y países de ingreso medio alto, ¿ya? Lo cual, uno diría, no estaría mal, si no fuera porque somos un país supuestamente de la OCDE, que nos obligaría a tener la cifra de los países de ingreso alto, ya que el 5%, y que fue lo que se proyectó en el año 2000, cuando se hizo el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, era llegar al 5% del gasto en salud. No se ha hecho, de hecho, este 2,16 no varía casi en nada del 2,14 del año 2004. Es decir, de todo el presupuesto que se gasta en salud, solo el 2,16% se gasta en salud mental y psiquiatría, en todo el sistema. Luego, acá tenemos una evolución de cómo fue el gasto, cómo ha ido en estos años, desde el año 90, que hay registro, y claro, hubo un minuto en donde había una tendencia al alza en este plan, de ir aumentando el gasto, pero esto se ha ido reduciendo al día de hoy. Pero aquí tenemos, y esto es una de las cosas más celebradas en el informe, en este informe, es cómo se ha ido reduciendo el gasto en instituciones psiquiátricas, es decir, hospitales psiquiátricos, ¿ya? Y esto se valora como un logro dentro del informe. Es decir, para Chile es un logro el que la internación psiquiátrica haya desaparecido y que en vez de eso se haya reemplazado por estos dispositivos ambulatorios o de puertas abiertas, ¿ya? Entonces, sin haber aumentado el presupuesto en salud mental y psiquiatría de manera significativa, sí ha habido una transformación del sistema de salud mental y psiquiatría. Y bueno, y aquí otro dato interesante, tampoco ha habido un mayor aumento, ha habido un leve, pero muy leve aumento de publicaciones en temas de salud mental y psiquiatría.
Es decir, tampoco ha habido un desarrollo en cuanto a todo este proceso, bueno, ¿qué se ha generado en cuanto a conocimiento de estos procesos? En Chile, muy poco. Esa es nuestra realidad. Por otro lado, para los que no saben también, el sistema de salud chileno, el GES, que es nuestro sistema de priorización, opera con un indicador que es el AVISA, ¿ya? Que son los años de vida productivos según discapacidad. ¿Ya? Y de hecho, la relevancia de la intervención en la discapacidad surge a partir de la AVISA. ¿Ya? Es decir, se dan cuenta de que las personas con discapacidad son personas que en edad productiva no producen lo que debieran estar produciendo. ¿Ya? Y es así de frío, pero el GES se basa en eso. ¿Ya? Para el caso de las condiciones neuropsiquiátricas o neuropsicológicas, donde están incluidas las enfermedades mentales, las enfermedades de origen psiquiátrico, vemos que son las que tienen el mayor índice de AVISA. Es decir, el mayor número de días productivos perdidos en nuestro país de la población activa es por causas de salud mental. ¿No? Y por último, del mismo informe del CENADI, ¿no? de la evaluación de la medición de personas con discapacidad, vemos que altos porcentajes también dicen tener, en el caso de los menores de 18 años, la mayor causa, o sea, la mayor condición de salud que refieren, porque no es causa, ojo con eso, son las enfermedades mentales. ¿Ya? ¿Por qué este panorama es importante? Porque yo soy una convencida de que para entender el proceso de generación de la diferencia es importante entender los dispositivos donde están inmersas esas realidades. La reforma psiquiátrica, aunque se presenta como un solo gran proceso de revolución a nivel mundial, tiene sus particularidades que es importante entender en función de los modelos que se van implementando en cada situación particular. Y en el caso de Chile lo que vemos es que su forma de implementación, como en muchas otras cosas, deja bastante que desear incluso para los mismos parámetros que se han propuesto las autoridades. Bien. Ahora, de esta idea de red, de esta idea de transformación de la institución psiquiátrica, yo solo quiero dar dos conceptos, porque es muy largo, sino desde una mirada crítica que compartimos acá, que tiene que ver con esto de, bueno, pongamos entre supuesto entonces estas ideas que parecen súper buenas de inclusión. ¿Ya? Me hacía mucho sentido lo que planteaba acá Hernán respecto de cuál es el ideal de sujeto que está a la base de estas políticas. Bueno, hay distintos autores y no voy a entrar en detalle, pero lo que se propone es que el fin de la institución psiquiátrica no ha significado en ningún caso el fin del control, ¿ya? Y de la supervigilancia sobre las personas con enfermedad psiquiátrica. Al contrario, lo ha aumentado. ¿Ya? La diferencia es que esta vigilancia ya no sería en un espacio cerrado, sino que sería en el espacio abierto. Y con un propósito claro, que es justamente el que mencionaba él, que es que estas personas transiten en el medio normal, natural, para ir incorporando las formas de ser normalizadas de una sociedad. ¿No? Y bueno, hay son dos conceptos que tienen que ver con las tecnologías terapéuticas, como van a buscar alinear a ciertos sujetos con un ideal de ciudadano. ¿Ya? ¿Cómo debiese ser un ciudadano? ¿Ya? ¿Cuáles son los supuestos de ese ciudadano? Bien, con todos esos elementos pasamos a una parte empírica que tiene que ver con una experiencia que ocurrió el año pasado en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Valdivia, que ahí hay algunas imágenes, ¿ya? Este centro existe desde el año 2007, ¿ya? Y producto de un convenio entre el Servicio de Salud Valdivia y la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Austral de Chile. Es parte de la red de salud, de lo que les mostré, reconocido como un dispositivo dentro de la red de salud mental del territorio. Tiene 30 cupos y está orientado a la rehabilitación psicosocial de personas con discapacidad de causa psíquica, ¿ya? Importante también hacer la distinción, ninguno de ellos está interdicto, pero la gran mayoría, y es el esfuerzo que hacemos, tiene registro de discapacidad. Y ahí algo que daremos para comentar después, esta trampa de que el estar en el registro de la discapacidad les da como... es más fácil llegar a un proceso de interdicción, ¿no? Ya. Bueno, ¿cuál fue el ejercicio? No sé si ustedes saben, pero... bueno, sí saben. Hubo un proceso constituyente. Bueno, hubo una fase participativa en busca de un proceso constituyente y se realizaron los encuentros locales autoconvocados. Bueno, en el CRP se organizamos un encuentro local autoconvocado, ¿ya?
con usuarios, la mayoría fueron usuarios, algunos familiares y algunos profesionales, ¿ya? Y hicimos el ejercicio, no sé si lo conocen, ¿no? Con esta guía de establecer los valores, los derechos, los deberes, ¿ya? Y aquí una tabla resumen, ¿ya? De lo que resultó como acta final del ELA, y comparando un poco lo que fue los resultados a nivel nacional de lo que resultó en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, ¿ya? Podemos concluir muchas cosas. Esto es un proceso que estamos aún sistematizando y estamos todavía sacando conclusiones, pero una de las cosas que vemos es que es distinto, ¿ya? Y ahí lo que tú decías, esto de que las personas que votan, que no hay grande diferencia, yo me cuestionaba eso. O sea, hay diferencia en cuanto a las necesidades, en cuanto a los valores, los derechos y las obligaciones que ellos... que nosotros percibimos como personas involucradas en el tema de la discapacidad psíquica en relación al resto nacional. Y claramente están temas que uno entendería desde la estigmatización, ¿no? Por ejemplo, como valores la dignidad, aparece la equidad de género, que no aparece en el ELA nacional. Aparece el respeto, la tolerancia, la inclusión. Bueno, el respeto sí aparece, pero... De hecho, no aparece la democracia, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los derechos, bueno, eso es muy decidor, a la integridad física y psíquica, ¿no? Entonces, cómo ahí uno puede ver cómo derechos que para nosotros son, pensamos, como dados por hecho, ¿no? Y por lo tanto pasan a ocupar otros lugares como educación, salud, a la no discriminación, bueno, derechos de niños y adolescentes también, que tampoco aparece en el otro, o sea, que también tienen que ver con grupos que no son necesariamente, uno pensaría, identificados por personas con discapacidad psíquica, ¿no? Pero que se identifican como otros grupos también quizás vulnerados, vulnerables, qué sé yo. Y bueno, eso de los deberes, ahí donde más estamos no entendemos bien por qué, qué es lo que pasó, pero estamos analizándolo. Espero después más adelante poder darle más resultados. Bueno, esto, calidad de vida, está con un asterisco porque fue algo que plantearon ellos, que no aparecía dentro de las categorías, que también era una posibilidad dentro de las bases, ¿ya? Bien, pero además de lo que resultó del acta, ¿ya? Hay otros elementos como no de contenido que nos parecen relevantes, ¿ya? Del análisis de la experiencia. Y que ahí sí yo creo que hay mucho de común con el resto de la población, ¿ya? Primero, una incredulidad y desconfianza respecto de ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué sirve? Si nadie nos va a creer, nadie nos va a escuchar, esta cuestión al final va a ser lo mismo, va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Partir de la desconfianza, de no creer. Sí hay una identificación de ellos, de su ciudadanía, desde la situación de enfermo mental. Sí ocurre. ¿Ya? Ahí lo que decían acá, esto de que, ¿por qué la persona, por el caso de las personas sordas, se vivencian desde la sordera? Bueno, en el caso de estas personas, ellos sí se vivencian como personas y por lo tanto como ciudadanos desde la enfermedad mental, ¿ya? Y está presente todo el rato, ¿ya? Y algo súper interesante es que finalmente... porque había mucho de pero ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a pescar? ¿Quién nos va...? La afirmación de sí, pues tenemos algo que decir, proviene de la diferenciación con un otro, y específicamente con lo interdicto, ¿no? Es súper interesante. Dicen, pero nosotros podemos votar, po, porque hay gente que no puede votar. Eso sí no deberían opinar. Pero nosotros que sí podemos votar, nosotros sí en realidad deberíamos opinar, ¿ya? Entonces, interesante, porque esta diferenciación está incluso en la afirmación de ellos como un interlocutor con opinión política. Bueno, todo el tiempo asociaciones a los políticos y a los políticos con esta marcación en relación a la dictadura, de derecha, izquierda, milicos, no milicos, ¿ya? Bueno, el tema de los valores... también muy marcado por la oposición a los antivalores, más que hablar de valores como de los antivalores, y lo mismo con los derechos, más por la visualización de la falta de derechos, ¿ya? Más de decir yo tengo derecho a esta discusión de lo que yo no tengo, ¿ya? Ya.
Y lo mismo con los deberes, ¿no? Los deberes como por oposición a lo que ellos sienten que no se ha cumplido, más que mis deberes. Uf, no sé qué pasó. No, no es la idea. Vamos a avanzar rápidamente, porque además nos quedan 5 minutos. Bueno, solo... Ya. Bueno, para finalizar solamente, toda esta discusión nos ha llevado, como bueno, y algo que llevamos hace tiempo trabajando como centro y como discusión y modelo para pensar una intervención, el tema de lo político, ¿no? Y lo político, o sea, el tema de la participación en la ciudadanía, finalmente, en los actuales contextos, creemos pensarlo desde una idea de lo político, ¿ya? Y no dar por hecho a la ciudadanía por el tema de que las personas ya no estén encerradas, ¿ya? Porque siguen operando marcadores, por ejemplo, de la enfermedad, absolutamente, y es más, desde ahí se reafirma la opinión. Mi opinión es válida porque yo tengo algo que decir como enfermo, ¿ya? No como persona común y corriente. En ese sentido, esta reflexión sobre lo político, ¿no?, nos lleva a, bueno, no voy a entrar en detalles, pero a un concepto que es irrelevante, que es el tema de la biopolítica, ¿no? Esta idea de cómo el dominio de la vida ha entrado, o sea, la vida ha entrado al dominio del gobierno, ¿no?, de la conducción de parte de las formas de gobierno, y cómo eso despolitiza, ¿ya? O sea, esto de tener una categoría de discapacitado psíquico, cómo despolitiza. ¿Pero qué voy a opinar yo si yo soy enfermo mental? ¿Ya? Pero por otro lado, cómo eso mismo permite un ejercicio ciudadano. Y eso nos parece interesante. Y bueno, hay algunos autores, pero solamente para concluir un poco la definición que tiene Senadis de discapacidad, como las diferencias que tiene una persona, o sea, las dificultades que tiene una persona para participar, nosotros creemos que no es suficiente. Creemos que hay que ir un poco más allá, lo que hemos reflexionado como centro, y que hay que incorporar la dimensión de lo político, entendida como un proceso de subjetivación política, ¿ya? Es decir, cómo trabajamos para que estas personas sean capaces de poner bajo sospecha las categorías bajo las cuales han sido nombrados y bajo las cuales han vivido su vida, lo cual es súper complejo. Y una reapropiación también de eso. Desde el mismo lugar donde están, una reapropiación de los sentidos. Pero eso significa poner en tela de juicio muchas cosas para ellos también. Y moverse a una otra sensibilidad, que no voy a entrar más en detalle porque lo podemos seguir discutiendo después. Eso, gracias. Muchas gracias, profesora Carrasco. Ya finalizando nuestras 3 ponencias, vamos a dar inicio a una breve ronda de preguntas, de consultas, de comentarios, de 20 minutos antes que pasemos al siguiente panel. Hay que recopilar. Sí, mientras nuestros colaboradores recopilan ahí las consultas. Una tómbola. ¿Cómo saco esto ahora? ¿Cómo lo hiciste para sacar esto? Ellos no van a poder escribir, pero sí van a poder levantar la mano con la pregunta. Ahí sí, una persona que escribió una pregunta. Gracias. Gracias. Recibimos nuestros cupones, papelillos. Hay muchas preguntas. No sé si vamos a vamos a tener tiempo para responderlas todas, sin perjuicio que podemos hacerlas llegar a nuestros invitados para que quizás después puedan responderlas, pero vamos a tomar algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, aquí una pregunta para el profesor Cuevas, de Hans Sportman, quien pregunta si usted cree que comunidad de sordos lingüística, aquí implica un esfuerzo de traducción. ¿Usted cree que la comunidad de sordos, la lingüística de la lengua es... Jimena,
Primera pregunta. La primera pregunta es para saber si usted cree que la comunidad de sordos y la lingüística de la lengua de señas y en el vocabulario que se utiliza es disminuido. ¿Hago la segunda pregunta ahora o lo dejo para después? Sí. Igual tenemos hartas preguntas, Felipe. Sobre la comunidad oyente, es mucho mejor y es más importante el vocabulario que manejan ellos que utiliza el sordo. ¿Sí? Otras preguntas, a ver, que hay para el profesor Cuevas, de Nicole Cáiz Maldonado, profesional del CERIC de la Universidad Católica de Temuco, considerando las diferentes concepciones entre personas sordas con respecto a la enseñanza de la lengua de señas. Paréntesis, algunos que desean que se difunda y otros no. ¿Qué propuestas brinda para unificar la lengua de señas, el lenguaje de señas en el país? ¿Qué fundamentos serían claves para incorporar la lengua de señas en el diario vivir de la enseñanza regular de todos y todas? Y otra pregunta, y reitero, insisto que hay muchas preguntas. Se agradece el interés de todos por participar. Vamos a intentar leer algunas. Claudio Barrientos, también para el profesor Cuevas. Dentro del modelo y estructura actual de educación, ¿qué importancia y factibilidad ve usted para la enseñanza y práctica de la lengua de señas, incluso para personas desde edad preescolar, sin discapacidad auditiva o miembros de la comunidad oyente? Tenemos también preguntas para el profesor Marshall. Beatriz, gracias por su ponencia. Quisiera saber su opinión respecto a si las personas interdictas deben o no tener derecho a sufragio. No le quedó del todo claro. ¿Y cómo podemos educar en relación a la educación cívica? Otra pregunta para el profesor Marshall. ¿Quién es responsable del control con discapacidad mental? ¿Eliminar votar para la discapacidad mental? ¿Quién es responsable de controlar? Cuando las personas con discapacidad mental tienen un nivel bajo, ¿no tienen derecho a votar? Natalia Rodríguez, para el profesor Marshall, ¿cómo se compatibilizaría un eventual derecho a sufragio de las personas interdictas por demencia con las reglas civiles de los incapaces absolutos? En relación con esa suspensión del derecho a sufragio, ¿sería negativo entonces obtener la declaración judicial de interdicción? ¿Sería negativo para esas personas entonces que sean declaradas interdictas por la justicia? Y preguntas también para la profesora Carrasco. Una pregunta anónima. ¿Qué cree usted que debiese ocurrir en Chile para que supriman la aberrante terapia de electrochoc? Porque sigue vulnerando los derechos humanos. Otra pregunta para la profesora Carrasco. ¿En cuántos años luz en Chile cree usted que se implante algún tipo de evaluación, tanto a psicólogos como psiquiatras, si están aptos para evaluar o tratar a sus pacientes, ya que es abundante el daño mental por estos profesionales? También es una pregunta anónima. No sé si mientras podemos... Y tenemos aquí otra pregunta que está dirigida para el profesor Cuevas, pero él interpreta que quizá puede responderla mejor el profesor Marshall. ¿Por qué se le solicita la inscripción en el registro de la discapacidad a las personas con discapacidad psíquica o intelectuales profundas para declarar la interdicción? Esto por parte de las entidades previsionales.
y cómo las personas con discapacidad mental pueden acceder al sufragio y en qué caso debería ser, es decir, podrían todos votar. Con esas preguntas yo creo que mientras nuestros invitados pueden dar respuestas, son una gran cantidad de preguntas muy variadas, pero aprovechando el tiempo que tenemos antes de pasar al segundo panel, les dejo la palabra. No sé quién de ustedes quiere comenzar pronunciándose acerca de las consultas de nuestro público. Bueno, sí, puedo partir yo. Ya, vamos a intentar. Chuta, hay hartas cosas interesantes. En cuanto a la evaluación de psiquiatras y psicólogos, bueno, y tiene que ver con el tema del electroshock. Bueno, efectivamente es una realidad que se sigue aplicando en Chile. Hay una lucha importante y de muchos movimientos de usuarios y familiares. ¿Ya? Yo conozco en particular un movimiento que se llama Loco por Nuestros Derechos, que son súper movidos, han hecho un trabajo espectacular y ellos están poniendo el tema, ¿no?, de que el electroshock es una violación a los derechos humanos, es una tortura, aun cuando hoy en día el procedimiento se ha modificado y en teoría se ha disminuido, pero las tasas indican que no ha disminuido el electroshock. ¿Qué ha ocurrido? Se han implementado medidas como, por ejemplo, aplicar anestesia y hacer, en vez de una sola gran sesión de mucha descarga, hacer varias sesiones seguidas de descargas menores. ¿Sí? ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que como se han disminuido los efectos colaterales, ha aumentado la terapia de electroshock, la aplicación. Es una pelea que se está dando, yo la comparto plenamente, creo que no existe evidencia clínica que avale que se siga haciendo ese tipo de intervenciones. Sin embargo, ahí el tema de la psiquiatría es un tema. ¿Ya? Yo creo que algo indispensable para poder cambiar muchas cosas es la formación de los psiquiatras. Desconozco la de los psicólogos y no quiero meterme en algo que desconozco. Yo al menos, algunas colegas psicólogos que conozco, creo que compartimos muchas visiones, pero no así con los psiquiatras. Y en particular, los psiquiatras acá en Valdivia ha sido muy, muy, muy difícil que salgan del hospital psiquiátrico, ¿ya? Y que puedan pensar una intervención en otro lugar que no sea dentro del hospital, ¿ya? Ahí en las cifras de este instrumento aparecía que efectivamente cada vez más los psiquiatras están saliendo de los hospitales, cada vez menos psiquiatras al interior de los hospitales y más en los centros comunitarios. Pero acá en Valdivia esa relación es mucho menor al nacional. Y obviamente yo creo que pasa por un tema de formación, y ahí la universidad tiene algo importante que hacer, ¿ya? Esta universidad, esta facultad en particular, tiene una beca de psiquiatría, ¿ya? La formación de los psiquiatras, ¿cómo se está haciendo hoy en día? Yo creo que ahí es un tema que hay que revisar. Y acá hay otras preguntas. Algo súper importante, la precisión. ¿Qué hace la diferencia entre un psicótico y una persona con discapacidad? ¿Ya? El cuadro psicótico se considera dentro de la psiquiatría un cuadro agudo, ¿ya? Es decir, un cuadro que va a pasar, que puede pasar, ¿ya? Es decir, el minuto en que la persona está con pérdida de juicio de realidad es el minuto en que la persona está con la sintomatología aguda del cuadro. Ya se hace la metáfora como con la diabetes, ¿no? La diabetes, yo puedo tener diabetes, pero si la mantengo controlada no me pasa nada. Ahora, si tengo una descompensación, tengo que irme al hospital, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso de la enfermedad psiquiátrica. Hay periodos de crisis en donde la persona efectivamente, y así lo indican los protocolos, debe ser internada. Si está en riesgo, ojo, solo si está en riesgo su propia integridad o la de otros. Y una vez que eso pasa, esa persona puede volver a retomar su vida, ¿ya? Hay personas que atraviesan por cuadros psicóticos y luego vuelven a retomar su vida, y esa persona no se considera discapacitada. Se considera discapacitada cuando además esa persona, luego del cuadro agudo o no, tiene dificultades para retomar sus roles de vida, ¿ya? O volver a participar o volver a hacer las cosas que quiere hacer. Por ejemplo, estudiar, participar en hobby, visitar amigos, las cosas que todo ser humano quiere hacer. Sí, ese es otro tema interesante, el tema de la internación. De hecho, este mismo instrumento y estas orientaciones desde organismos internacionales, una de las
principales falencias que encontró en el caso del sistema de salud chileno fueron dos. Una, justamente la facilidad que existe para declarar la interdicción de estos pacientes, ¿ya? Y dos, la facilidad que existe para la internación en contra de la voluntad de las personas, ¿ya? Eso, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, se considera una violación de los derechos humanos, ¿ya? Internar a una persona en contra de su voluntad, ¿ya?, es transgredir un derecho humano, ¿ya? Por lo tanto, para hacerlo se tienen que tomar muchos resguardos. Y en Chile, aunque los hay, son muy fáciles de sortear, bypassear. ¿Ya? Y esa es una de las debilidades que encontró este informe. ¿Y qué más me preguntaban? Alguien me preguntaba sobre el tema. Bueno, sí, absolutamente de acuerdo con la Cari. O sea, todas estas cifras también esconden, ¿sí?, un subregistro. Hay un tema de precarización de los trabajadores en salud mental, ¿ya? La reforma en salud mental en Chile ha ido de la mano, a diferencia de lo que ocurrió en otros países como Brasil, de una absoluta precarización de los trabajadores en salud mental. Yo creo que más del 80% trabaja en horario, sin contrato, por horas. El sistema de licitaciones de los sistemas de salud mental, es decir, donde el Estado no se hace cargo de los dispositivos. Estas redes se consideran redes mixtas, público y privadas, de donde opera el sistema de licitaciones. Y obviamente eso no aparece en estas evaluaciones, ¿ya? Y yo creo que es algo fundamental si queremos pensar en una política de salud mental y psiquiatría de verdad, ¿ya? Y alguien me pregunta si en estos centros se pueden hacer terapias acordes a ello. Bueno, no lo sé, yo creo que eso tienen que responder ellos, pero de la experiencia que nosotros tenemos en el CRPS al menos, hasta ahora parece ser que no lo hemos hecho tan mal. Ya las personas en general están contentas. Obviamente que hay algunos a los que no les gusta y se van. Pero hacemos un esfuerzo por ajustarnos a sus necesidades. Pero un poco el desafío que tenemos ahora es esto, ¿no? Cómo generar un sujeto político. ¿Ya? Creemos que para un cambio de verdad es necesario, bueno, partiendo por la educación cívica y desde ahí un sujeto político. Eso. Profesor Marcho, no sé si quiere continuar. Gracias por todas las preguntas. Un comentario previo a lo que se refería Jimena sobre la precarización del trabajo de cuidado. Yo creo que no tiene solo que ver con lo mal pagado o lo poco valorado que es el trabajo de los cuidadores en centros de salud mental, sino que a lo poco valorado y lo poco reconocido que es el trabajo de cuidado en general, ¿no? Yo pienso que uno tiene que tomar en consideración que la mayor parte del cuidado que se realiza en relación a las personas con discapacidad en general y a las personas con discapacidad mental en particular se realizan en el contexto de la familia, y esa es una tarea que es asumida fundamentalmente por las mujeres en esas familias, ¿no? Y ese trabajo no es valorizado, ¿no? Y no es reconocido. Yendo a las preguntas que me formularon, ¿no? Y también en relación con algo que decía Jimena en relación a lo fácil que es transformar a una persona con plena capacidad en una persona cuya capacidad está suprimida, ¿no? Tengo una tesista de magíster que está trabajando en este tema, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no me averiguas cómo funciona esto en la práctica? Yo no tengo idea cómo funciona en la práctica. Y me escribió un mail antes de ayer diciéndome, bueno, uno puede declarar a una persona interdicta sin que ninguna autoridad la vea, ¿no? Un solicitante puede entregar en el COMPIN, que puede ser una familiar, ¿no? Todo un conjunto de formularios que acrediten ciertas cosas, ¿no? Que esta persona tiene una discapacidad mental severa, pero no es vista por ninguna autoridad. La autoridad podría eventualmente solicitar verla, pero eso no es una cuestión necesaria, ¿no?
y luego que lleva estos documentos para ser inscrito, ¿no?, en el Registro Nacional de la Discapacidad. Y una vez que está inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, el mismo pariente inescrupuloso puede llevar esos documentos o el certificado de inscripción, ¿no?, ante un juez que puede resolver de plano, esto es, sin ver a la persona, ¿no?, solo teniendo a la vista el certificado, ¿no? Entonces una persona plenamente capaz es transformada en una persona absolutamente incapaz sin enfrentarse al aparato estatal que así la declara, ¿no? Sin moverse de su escritorio, ¿no? Yendo a las preguntas, ¿deben tener los interdictos derechos a sufragio? El derecho internacional de los derechos humanos así lo demanda, ¿no? No hay ninguna clase de distinción en el derecho internacional a este respecto. Y siempre las políticas que son demandadas desde el derecho internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad son políticas que no excluyen y no suprimen la posibilidad de las personas con discapacidad mental de participar, ¿no?, sino que todo lo contrario, ¿no? Intentan habilitar, intentan apoyar que esa participación se pueda realizar efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, el artículo 16 de la Constitución, que suspende el derecho a sufragio de las personas con discapacidad mental, en este caso, o de algunas personas con discapacidad mental, es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Evidentemente hay que hacer un distingo, ¿no?, entre personas que tienen diferentes, y en esto yo creo que en el terreno de la discapacidad el hacer un distingo es fundamental, ¿no?, en todo orden de cosas, porque no solo hay distintas discapacidades, ¿no?, que requieren tratamientos diferentes, ¿no?, sino que esas discapacidades se tienen en distintos grados, ¿no? Y los efectos que tienen esos distintos grados, evidentemente, puede afectar el desempeño de las personas. La pregunta que se me hace es si deberían tener el derecho a sufragio las personas con un nivel de discapacidad mental alto o con baja capacidad mental, ¿no? Y yo pensaría que cualquier persona que tenga la posibilidad de ser apoyado para concurrir a una urna y sufragar, ¿no?, debería tener el derecho a sufragio, ¿no? Evidentemente hay ciertas personas que tienen dificultades cognitivas que y yo no soy una persona que maneje la terminología médica, ¿no?, y por eso me resulta tan embarazoso este momento en el cual tengo que decir qué tipo de persona es aquella que el otorgamiento del sufragio no puede sino tener un rol simbólico, ¿no? Porque esa persona no va a poder ser ni siquiera apoyada autónomamente, va a tener la posibilidad de votar, ¿no? Pero yo creo que aquí uno debe distinguir dos cosas. Uno es ser incluido en el registro de electores, ¿no?, y que yo creo que no hay ninguna razón para excluir a nadie del registro de electores. Y otra cosa, ¿no?, es la de intentar habilitar, ¿no?, apoyar y abrir espacios para que aquellas personas que tengan dificultades puedan sufragar, ¿no? Y eso es, por supuesto, yo creo que ese apoyo debe prestarse a todos los niveles de discapacidad. ¿Pueden las personas con discapacidad mental ocupar cargos? Pueden ser, en ese sentido, ser elegidos. ¿Ah? Aquí la pregunta es, supongo que tiene dos aristas, ¿no? Una, la normativa, ¿no? Pueden ocupar cargos. Lo único que establece el artículo 16 que se suspende no es el derecho a optar a cargos de elección popular, sino el derecho a sufragio, ¿no? En ese sentido, el derecho a optar cargos de elección popular
subsistiría, ¿no? Pero indirectamente ese derecho también se ha afectado, ¿no? Hay varias disposiciones que establecen que para postular a un cargo de elección popular usted tiene que ser un ciudadano con derecho a sufragio, ¿no? Además existen innumerables disposiciones que requieren una salud compatible con el cargo, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es, ya no desde este punto, no desde la descripción del derecho vigente, sino desde una política de inclusión de las personas con discapacidad mental, si esas personas deberían, ¿no? Ser incluidas dentro de las personas elegibles. Y yo creo que todas las personas diferentes, ¿no? Una buena representación de la ciudadanía debería incluir miembros de todas las personas diferentes en los órganos de representación popular, ¿no? En ese sentido, yo creo que tanto como se demanda cuotas de representación femenina, o sea, ya consagrado cuotas de representación femenina por lo menos entre los candidatos al Parlamento, ¿no? Como se demanda en el contexto del proceso constituyente cuotas para miembros de los pueblos indígenas, yo creo que también deberían reservarse o por lo menos mirarse con buenos ojos la posibilidad de personas con capacidades diferentes, mentales diferentes, ser así incluidas, ¿no? ¿Cómo hacer con la educación cívica? Yo creo que ese es algo importante. Yo creo que no es solo algo importante para las personas con discapacidad mental, sino que es algo importante para todos. Yo creo que sin duda los planes de educación cívica deben ser fortalecidos, restablecidos y fortalecidos, ¿no? Pero yo creo que la educación cívica para las personas con discapacidad mental depende en un grado importante de su inclusión dentro de los contextos formales de educación, ¿no? Ahí me da la impresión, y no tengo en ese sentido información detallada, ¿no? Que ese es uno de los problemas que afectan a este grupo de personas con discapacidad, su exclusión del contexto de la educación formal, ¿no? Y en ese sentido, la dificultad con que ellos se encuentran en ser educados, no solo en la educación cívica, sino en todos los asuntos, ¿no? Y hay una serie de preguntas que son más bien legales, ¿no? ¿Cómo se conciliaría un régimen en el cual las personas, cómo se compatibiliza, ¿no? un régimen civil de incapacidad, ¿no? Con el sufragio? A mí me da la impresión de que la derogación del artículo 16, por lo menos en el numeral 2 del artículo 16, nada impactaría en la regulación civil de las personas con discapacidad, de la interdicción, ¿no? Más allá, yo creo que la misma política que demanda la supresión del artículo 16, inciso segundo, que suspende el derecho de sufragio de las personas con discapacidad mental, en el sentido de ponerlo a tono con el derecho internacional de los derechos humanos, demandaría también una modificación importante del régimen civil de incapacitación y su reemplazo por un régimen de ayuda y acompañamiento. ¿Quiénes son los responsables de este proceso de interdicción? Básicamente son el juez civil quien declara la interdicción, ¿no? Quien oficia al servicio electoral, quien cancela la inscripción, ¿no? Yo pienso que yo pregunté al servicio electoral cuántas personas se encontraban a nivel nacional con su derecho a sufragio suspendido por esta causa, ¿no? Y el servicio electoral me respondió que algo así como 2.500, ¿no? Algo así como, es que no me acuerdo, yo soy súper malo con los números, 2.347 probablemente. Lo que a mí me sonó una cifra bastante sospechosa, ¿no? sospechosamente baja. Pero dado con
los entuertos a los que el CERVEL se ha enfrentado últimamente en la administración de sus bases de datos, no me llamaría la atención de que esta fuera también un error, ¿no? Esas creo que son las preguntas que logré capturar de estas numerosas tarjetas que se me hicieron llegar. Terminamos este panel. ¿Cómo esto está funcionando? No. Pero bueno. Yo puedo gritar. Háganlo fuerte. Hay varias preguntas que se refieren a la característica de las lenguas, ¿no? Si es que hay alguna superior o a otra. De eso yo verdaderamente, Hans, no puedo decir mucho, ¿no? Tengo la impresión por lo que he leído, ¿no? Pero que no necesariamente es definitivo, que no hay una lengua de señas que sea inferior a lenguas habladas. Así como entre las lenguas orales tampoco hay necesariamente una inferior a otra, ¿no? Lo que sí hay tal vez características, ¿no? Que las hacen singulares, que las hacen particulares, y desde ese punto de vista cuando uno aprende una lengua, ¿no? Se da cuenta de esas singularidades y de la apertura que significa, ¿no? Que son como una verdadera puerta de entrada a una cultura, a una sensibilidad distinta, ¿no? Entonces yo prefiero verlo desde ese punto de vista tal vez, ¿no? Más que pensar si hay alguna superioridad de una sobre otra. De cualquier manera, cuando yo aprenda cualquier otra lengua, voy a ganar algo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que va a haber ahí una ampliación de mi horizonte cultural, de mi horizonte de sensibilidades, y desde ese punto de vista abrirse nuevamente esta idea del regalo, de la sorpresa, me parece que es bien valioso. Sobre las propuestas para unificar las lenguas de señas, yo entiendo que naturalmente el tema de la comunicabilidad entre personas de la comunidad de sordos es una cuestión seria, que tienen que ellos ser los principales. No tengo acá una solución para eso, porque yo no soy lingüista tampoco, no puedo decir nada de eso, pero lo que sí puedo decir es que ustedes tienen que ser los principales actores en eso. Tienen que tener ahí una voz. Y no tiene que ser un experto lingüista externo o alguien en el gobierno central quien toma esa decisión. Tienen que a lo menos tener una voz en eso, participar de ese proceso. De manera tal que cualquiera sea las soluciones a las que se llega, ¿no? de cómo unificar la lengua por las ventajas que tiene de establecer puentes entre comunidades que de otro modo no se podrían comunicar, esas soluciones sean soluciones lo más integradoras posible de la experiencia y de las visiones de quienes son los que la usan. Respecto de... Hay un par de preguntas que tienen que ver con las posibilidades de que personas oyentes aprendan la lengua de señas y ojalá desde temprana edad. Yo soy menos optimista sobre eso, no porque lo vea inútil, ¿no? Sino que porque veo que en las condiciones, hay alguien que también pregunta sobre las condiciones idiosincráticas, ¿no? Y de la cultura en general. Creo que eso es algo que complota en parte. Naturalmente que cuando uno tiene algún contacto con alguien que es sordo, hay un interés muy natural en esa persona por aprender la lengua de señas. Pero creo que de otro modo es bien difícil pensar que esta lengua de señas vaya a practicarse con un nivel de competencia por la población oyente, ¿no? Que los vaya a habilitar para establecer un verdadero diálogo con las personas sordas. Puede haber en clases, en algunos colegios, alguna práctica, ¿no es cierto?, y algún ejercicio de enseñar la lengua de señas, pero
Pero sí, me parece que eso es algo difícil de promover. Tengo que ir cerrando en verdad porque creo que estamos súper atrasados, pero si quieren podemos después, aquellas personas que tengan algún interés, podemos tratar de conversarlo con posterioridad. Yo solamente quería decir una última cosa, ¿sí? Que me parece que es muy importante, que creo que hemos compartido acá también en parte, y que es esta idea de las ambivalencias que implica, ¿no es cierto?, el proceso de educación, ¿no?, pero también el proceso de formación de ciudadanos. Ambivalencia en el sentido de que es habilitante, ¿no?, pero también es un proceso de gobierno de las poblaciones, ¿no?, y que tiene implicancias en cómo se crean sujetos sordos, sujetos interdictos o sujetos habilitados, no sé cómo llamarlos, ¿no?, o sujetos discapacitados. Eso me parece que es una cuestión que tenemos que poner en el centro de la discusión, porque tenemos culturalmente la idea de que la ciudadanía y la inclusión son solamente palabras buenas, ¿no?, pero implican necesariamente ejercicios también de poder, lo implican, ¿no?, y es eso lo que tenemos que poner atención, ¿no?, y prestar mucho oído también a aquellas personas que son las que son los integrados y que se parece mucho a adaptarnos, ¿no?, usualmente, ¿no?, a lo que es la mayoría. Eso. Bien, muchas gracias, profesor Cuevas. Gracias por la pregunta. Vamos a dar el pase a nuestro segundo panel.